Hola a todos, bienvenidos al video 3 de la serie de tutoriales de Moodle 3.6. En esta ocasión veremos cómo configurar la evaluación de nuestro curso. Ya en los tutoriales anteriores hemos configurado previamente los temas con sus contenidos y actividades. Así que ahora nos vamos a enfocar principalmente en el módulo de calificaciones. Es importante señalar que la evaluación es una parte fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aunque en este video nos vamos a enfocar básicamente en la parte técnica, ustedes como profesores deberán cuidar que en su curso se considere lo necesario para tener un proceso de evaluación adecuado, que esté alineado con las competencias y que tanto las actividades como los instrumentos de medición sean los apropiados para el nivel taxonómico que están trabajando. Para comenzar, volveremos a la plataforma Moodle TIC, donde ya hemos iniciado sesión con nuestro rol como profesor. A continuación ingresaremos al módulo de calificaciones. Por defecto, este módulo inicia en el reporte calificador, donde encontraremos los alumnos matriculados al momento de la consulta, así como todas las actividades evaluables o que aportan puntos. Al final también podemos observar una columna donde se encuentra el total de puntos acumulados o, el total, o la calificación parcial alcanzada al momento de la consulta de este módulo. Notarán que disponemos de un alumno con el que ejemplificaremos algunos escenarios. Por ahora esta sección no es tan relevante, así que vamos a dar clic en la pestaña de configuración. En esta interfaz, esta es la interfaz principal para la configuración de las calificaciones de nuestro curso. Encontraremos una lista con todas las actividades configuradas en el curso. En la tabla podemos ver en la primera columna el nombre de cada una de ellas, en la segunda columna las ponderaciones, en la tercera columna la calificación máxima que se configuró en cada actividad y en la última columna tenemos las opciones para editar cada uno de estos elementos. Y bueno, ¿qué hacemos acá? Nuestras recomendaciones son las siguientes. En primer lugar, está la organización de las actividades. Normalmente las actividades se encuentran organizadas según el orden en que se fueron agregando a la plataforma. Es decir, si el cuestionario lo agregué al final, pues me va a aparecer al fondo de la tabla. Para mover las actividades es muy sencillo. Simplemente vamos a seleccionar la actividad dando clic en la flecha. Una vez que pasa eso, se nos va a marcar esa actividad como la que se va a mover y simplemente damos clic en la posición en la que queremos que aparezca. Voy a dar clic aquí. Y si nos fijamos ya esta actividad pasó de ser la última a la segunda, que es donde yo la quiero en este momento. La segunda recomendación es que se verifique siempre que los puntajes o calificaciones máximas de cada actividad son las correctas. En caso de que hayamos configurado la actividad con el puntaje por defecto y no sea el que nosotros con el que vamos a trabajar, pues podemos simplemente ir a la actividad y hacer la corrección correspondiente. Basta con dar clic sobre la actividad, así que podemos hacer la edición directamente. Damos clic en el icono generalmente usado para ello, que es el de la rueda dentada, y vamos a dar clic nuevamente en editar ajustes. Ya que estamos en el modo de edición de la actividad, nos desplazamos al final para ubicar la sección de calificación. En la sección de calificación nosotros vamos a poder definir la calificación máxima o puntaje máximo que va a estar asignada a esa actividad. En este caso, por defecto, el puntaje máximo para este tipo de actividad, que es tarea, es 100. Nosotros aquí podemos editar al puntaje máximo que necesitemos. En este caso, yo lo voy a poner en
50, solo como un ejemplo. Lo demás lo podemos dejar así, no hay ningún problema. Continuamos dando clic en guardar cambios y regresamos al curso. Estamos de vuelta en la configuración del libro de calificaciones y ya vemos que el cambio de la calificación máxima se ha hecho con éxito. Si tenemos necesidad de hacer cambios en el resto de las actividades, repetimos el mismo proceso. Y nuestra tercera recomendación es verificar el total del curso y en su caso hacer el ajuste correspondiente. Por defecto en Moodle, el total del curso corresponde a la suma de todas las calificaciones. Voy a plantear entonces dos ejemplos. El primero donde nos adaptamos para que la suma de las actividades o de los puntajes de cada actividad resulte en 100 puntos. Obviamente, si yo soy el creador del curso, no tendría ningún problema. Simplemente ajusto el puntaje para cada actividad de acuerdo con mi planeación didáctica. Y, por ejemplo, en este curso de este video, ajustaría el foro de 100 a 40 y ya tendría 100 puntos. Fíjense que ya he hecho rápidamente ese ajuste. El foro ahora tiene una calificación máxima de 40 puntos y en total ya tendría mi puntaje máximo de 100, que sería el total del curso. Por supuesto, estos ajustes no deben ser aleatorios. Ustedes deberán justificar pues, la asignación de puntaje a tal actividad. En este ejemplo estamos asumiendo que la actividad de la secuencia didáctica tiene una relevancia grande, por eso tiene la mitad de los puntos. El cuestionario solamente sumaría 10 puntos y el foro tendría una relevancia secundaria con 40 puntos. Pero como he mencionado, pues ustedes deberán asignar el puntaje correcto según su planeación. El segundo ejemplo es cuando necesitamos que la calificación sea en una escala de 0 a 10 o de 0 a 100. Como ya he mencionado, por defecto, Moodle calcula el total del curso como la suma de cada actividad. En este escenario, cada actividad tendría que tener un puntaje máximo de 10 o de 100, según la escala, y el total, si estamos hablando de 3 actividades en una escala de 0 a 10, tendríamos un total de 30 puntos, porque cada actividad tendría un máximo de 10 puntos. Entonces, ¿cómo hago para que el total del curso refleje la calificación en una escala de 0 a 10? Ahora vamos a ver cómo. En primer lugar, pues vamos a ajustar las puntuaciones de cada una de las actividades a una escala de 0 a 100, es decir, con un puntaje máximo de 10 puntos. Repetimos el proceso que hicimos hace un momento. Pues ya tenemos hecho el ajuste, ya tenemos las 3 actividades en un rango de 0 a 10 puntos, es decir, una calificación máxima a obtener de 10 puntos en cada una de las actividades. Entonces, para que el total del curso, en lugar de sumar 30, sume 10 o el resultado sea en base a una escala de 0 a 10, lo que tenemos que hacer es editar esa sumatoria o el cálculo para obtener el total del curso. Lo que vamos a hacer es localizar la opción de editar que está en el extremo derecho donde dice total del curso y vamos a darle en editar cálculo. Aquí observamos que tenemos un recuadro donde dice cálculo en el que podemos incluir operaciones aritméticas o lógicas que nos permiten reajustar la forma en que se calcula el total de las calificaciones del curso. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es agregar un identificador a cada una de nuestras actividades. En este caso tenemos 3 para este ejemplo y yo voy a asignar un identificador para cada una de ellas. Noten por favor que ya he agregado los identificadores, los agregué como A1, A2 y A3. Pues estos indicadores serán entonces las variables que podemos utilizar para realizar
los cálculos del total de las calificaciones. Tendríamos varias opciones entonces para ajustar el cálculo de tal manera de que el resultado sea en un rango de 0 a 10. La primera opción sería, por ejemplo, que el resultado fuese el promedio de de la calificación de cada una de las actividades. Como cada una tendría un rango de 0 a 10, el promedio siempre va a estar dado en un rango de 0 a 10. Así que vamos a hacer ese ejemplo. Aquí tenemos la fórmula que realiza el promedio de la suma, por supuesto, de las calificaciones de cada una de las actividades. Si se fijan, está el indicador de la operación que se va a realizar. Después tenemos entre paréntesis y corchetes todos los elementos sobre los cuales se va a realizar la operación. Tenemos representado a nuestra actividad 1 con el indicador A1, el A2 y el A3 respectivamente. Entonces vamos a dar guardar cambios, nos va a llevar a la pantalla anterior. Y si se fijan, el total en realidad aquí en este informe de configuración no cambia. Sin embargo, si nos vamos al reporte calificador, a donde realmente se asientan las calificaciones y donde el alumno y nosotros también vamos a poder ver esa información, vamos a constatar de que el cálculo se ha hecho correctamente. Para ello ya hemos preparado un ejemplo. Al alumno que ya estaba matriculado se le ha calificado con el máximo de puntaje, es decir, con 10 a cada una de las actividades. Y como ven, el total del curso ya no es 30, sino 10, porque estamos aplicando la fórmula que sería el promedio de la suma de cada una de las actividades. Así que 30 entre 3 sería 10. Por eso tenemos ese resultado. Bien, ahora este resultado o este método es sin duda útil para cuando todas nuestras actividades tienen el mismo peso. Es decir, que el valor de la actividad de la secuencia didáctica representa lo mismo que el cuestionario, representa lo mismo que el foro. Generalmente no es así, así que lo que podemos hacer en este caso, cuando queremos darle un peso específico a cada una de las actividades dentro de nuestro curso, lo que podemos hacer es hacer una suma ponderada de cada una de las calificaciones. Vamos a ver ahora. Regresamos entonces a la configuración del libro de calificaciones. Nos vamos nuevamente a editar cálculo. Y aquí entonces, en lugar de la fórmula que estaba antes, vamos a colocar una donde se realice la suma ponderada de las calificaciones. Esta sería la fórmula para realizar la operación, para hacer una suma ponderada. Tenemos aquí señalada el símbolo de la operación, que es suma, y entre paréntesis tenemos nuestras actividades, la A1, la A2, la A3, y en este caso la actividad número 1 va a representar el 50%. Es decir, aquí se multiplica por 0.5. La A2 va a representar el 10%, es decir, se multiplica por el 10% o 0.1. La A3 por 0.4, que representará el 40%. Entonces, al hacer esta suma ponderada, vamos a obtener un resultado en base a un rango de 0 a 10, pero con un determinado peso por cada actividad. Vamos a ver un ejemplo. Regresamos a la pantalla anterior de configuración de calificaciones y aquí ese resultado no se va a afectar. Aquí siempre se va a representar la suma de las calificaciones. Sin embargo, cuando nos vamos al libro de calificaciones, vamos a ver el resultado de la aplicación de esta fórmula o de esta operación. Vamos a fijarnos que para el mismo alumno matriculado tenemos las calificaciones también. Sin embargo, hemos hecho un cambio en el foro. En lugar de darle 10 puntos, que es el máximo, le dimos 0. Y como el foro representa el 40% o 4 puntos en una escala de 0 a 10 en general,
tendríamos entonces 6 puntos. Es decir, que nuestra fórmula está funcionando correctamente, que aunque tenemos escalas iguales y son solamente tres actividades, podemos asignar el peso que nosotros consideremos a cada una de ellas. Y siempre vamos a tener o vamos a respetar la escala que se nos ha pedido, en este caso de 0 a 10, también lo podemos hacer de 0 a 100. Solo hay que hacer las modificaciones correspondientes, pero este es el proceso. Bien, pues estos eran los dos ejemplos que queríamos plantearles en este tutorial. En nuestra experiencia son los métodos más socorridos en la configuración de cursos en esta plataforma. Así que, espero haber sido lo suficientemente claro como para que los hayan comprendido bien. Creo que no son complicados. Les vamos a dejar en la descripción del video más información al respecto para que puedan revisarla en caso de que quieran ir más allá o hacer otro tipo de propuestas en este sentido. Antes de terminar con esta sección o con esta parte del tutorial, quería comentarles sobre las opciones que tenemos en la parte inferior. La primera es agregar un ítem de calificación. Este nos sirve para agregar al reporte de calificador elementos que corresponden a actividades que probablemente no se desarrollaron dentro de la plataforma. Por ejemplo, si se les pidió alguna actividad en casa, extra clase o en otra plataforma o con alguna aplicación, por ejemplo, en las redes sociales, etcétera, y el resultado de aquella actividad, por alguna razón, no es posible cargarla en la plataforma, o quizá el resultado no necesariamente implica una evidencia con un archivo que hay que cargar, pero sí es necesario que como profesores tengamos que asentar esa calificación. Entonces esta es la opción para ello. Aquí podemos agregar un elemento más al listado de calificaciones que nos servirá para calificar aquellas que no están dentro de la plataforma. Y finalmente acá tenemos otro botón que dice añadir categoría. Esto nos sirve para hacer una organización más estructurada, quizá si fuese necesario, de nuestra lista de actividades. Por ejemplo, si yo quisiera dividir estas tres actividades o separarlas en dos grupos, yo podría añadir una categoría más. Noten que ya agregué dos categorías en mi reporte o en mi configuración de calificaciones, y dentro de esas categorías he agrupado mis actividades. Lo que hace simplemente es separar o reagrupar las actividades y por cada categoría vamos a tener también un nuevo total. Estos nuevos totales funcionan de la misma manera también que el total del curso. Así que también podrían hacer ajustes directamente en los cálculos de esos subtotales, vamos a llamar. Bien, pues esto era solamente algo informativo. No es necesario que lo hagamos, o sea, no es imprescindible para la operación de nuestro curso. Sin embargo, si cuando tenemos demasiadas actividades, convendría quizá reagruparlas para tener una organización más eficiente. Bien, pues hasta aquí llegamos con este tutorial. Realmente es algo muy práctico, muy sencillo de configurar. Espero que les sea muy útil para el desarrollo de sus cursos, y nos vemos por supuesto en el siguiente video tutorial sobre la matriculación de usuarios y creación de grupos. Muchas gracias.